con un tema especial, el tema especial de la ciudadanía. Luego haremos una revisión sintética de las mesas de discusión que tendremos durante el día para luego pasar a nuestra conferencia principal. Quisiera entonces pasar a la introducción del día. He querido comenzar esta jornada con este mensaje de Víctor Jara, poeta y cantautor chileno, quien nos propone desde la mirada del siglo pasado, 1971 estoy hablando, ajá, cuando al asumir el gobierno de Salvador Allende, Víctor Jara eh, en 1971 fue nombrado embajador cultural. En este año editó el disco El Derecho de Vivir en Paz, que le valió el Laurel de Oro a la mejor composición del año. La canción propone un nuevo pacto social, donde las ciudadanías del mundo se puedan encontrar reconociéndose en sus diversas formas, sentires, pensares, sabores y olores. El tiempo histórico de Víctor es un tiempo que hasta hoy nos resuena. Sus letras y melodías se abrían paso entre discursos de violencias que sobrepasaron las autonomías de las naciones y dañaron irreparablemente los derechos humanos de los pueblos. El fin del siglo XX debería abrir esperanzas. Sin embargo, vivimos en un tiempo de incertidumbres y complejidades muy parecido al tiempo de Víctor Jara. Hoy, el escenario actual persiste en continuidades e historias que oscurecen el paisaje. Parafraseando a Víctor Jara, el derecho de vivir en paz es el derecho de las voces. Ujú. Sin embargo, vivimos en un tiempo, como diría Antonio Gramsci, vivimos en un tiempo donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Quizás sea este el desafío del trabajo desde hoy, repensar las ciudadanías mundiales a partir de nuevas formas de relacionarnos entre todas y todos, ¿no? La canción también propone una nueva forma de relacionarnos donde las ciudadanías del mundo se puedan encontrar. Creo que el derecho de vivir en paz es una oportunidad para retomar el documento producido por UNESCO 2022, retomar el reimaginar juntos nuestro futuro, ya que este texto surge de un proceso global de compromiso y construcción colectiva que ha demostrado que la creatividad, la perseverancia y la esperanza abundan en el mundo. Esa es la fuerza que quiere florecer para enterrar definitivamente el odio, ¿no? Para enterrar definitivamente el autoritarismo. En particular, el texto nos invita a replantearnos sobre la sostenibilidad, producción justa del conocimiento y ciudadanías capaces, las capacidades diversas humanas, la democracia y la inclusión. Me permito entonces presentar el tema el tema titulado El derecho a vivir en paz. Los invito entonces a mover sus manos primero y acompañarme aplaudiendo para ser parte de este movimiento. Simplemente un par de palmas batientes puede acompañarnos.
So. De son. La presentación con opción de sonido. Sí. José, no se escucha, tienes que compartir audio. La presentación con audio. Ahí. No se escucha. Parece que tienes que compartir la presentación con opción de sonido. ¿Por qué no va? Deje de compartir la presentación. Ya, voy por ahí. Sí, me avisan que no se escucha el sonido del video. Lo van a corregir en este minuto. Mientras corrigen el error del sonido, vamos a pasar a dar una sinopsis de la jornada. La organización de la jornada está compuesta primero por esta introducción, luego por la conferencia central, y luego de esto vienen bloques de mesas de discusión. Hay que decir que cada mesa va funcionando, cada bloque tiene 4 por día, tenemos 4 mesas por bloque y van funcionando en paralelo. Aquí me van a ayudar con el audio. Eso. Ok. Carlitos. Ah, sí. Ahí. ¿Ahí la compartí? El Carlito está ahí todavía para que pruebes el video. Volvemos entonces. Ahí sí. Ahora sí, volvemos entonces con la presentación de Víctor Jara. Lamentamos el error. Ahora sí. Me dice si se escucha, por favor. El derecho de vivir Ahora sí. sin miedo Gracias. en nuestro país, En conciencia y unidad con toda la humanidad. ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Libertad. Un nuevo
explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Bien, agradecemos entonces esta introducción. Vamos a contar un poco entonces ahora el desarrollo de la jornada. Como decía, hay mesas que están organizadas por bloques, horarios. Usted puede encontrar la información en la página web y registrarse y participar en cualquiera de estas mesas. En el primer bloque de horario de 10:45 a 11:45, la primera mesa será sobre una visión de la educación y la cultura, liderada por Cecilia Barbieri, junto a su equipo. Luego, la segunda mesa, globalización o desglobalización en el mundo interconectado, educación para la ciudadanía mundial, ¿no? César Bernal lidera un equipo de académicos que discuten este tema. Luego Nancy Barrow convoca a la mesa Educación para la Ciudadanía Mundial, una palanca concreta para la transformación social. Y en paralelo, ese mismo bloque, está la mesa redonda de la Cátedra UNESCO, sobre educación para la ciudadanía mundial. Sin duda, el tópico central de estas 4 mesas tiene que ver con la relación entre educación y ciudadanía. Esperamos que tenga una rica discusión y que los aportes puedan ser compartidos entre todas y todos. Luego de este bloque horario tenemos el bloque de Begoña López, que tiene que ver con la infancia fuera de la escuela, ¿no? Epistemologías construidas por maestros normalistas, convocada por Raúl Olmo. Luego la diáspora haitiana de Quebec, Gina Tissy. Y termina este bloque, también está participando la mesa Democracia y Movimientos Sociales. Aquí los tópicos empiezan a ser distintos, donde aparecen los movimientos sociales como un signo de la discusión, ¿no? Invito a todos a participar también en esta mesa. Luego, en el espacio de la tarde, después de almuerzo, viene la mesa de democracia, algoritmos y cámara de Michael Huishman junto a su equipo. Luego también está en paralelo la mesa convocada por Eloy Sánchez, democracia y pandemia. También Gina nos trae la mesa de discusión que pone al centro nuestras emociones respecto de cómo nos vamos construyendo. Me parece un tema muy significativo para poder discutir. Y en el último bloque horario tenemos la mesa de ecofeminismo. A mí me parece que por la experiencia chilena y latinoamericana, el cruce interseccional entre el feminismo y el medio ambiente creo que es un tema muy importante. Aquí este equipo lo ha convocado Guadalupe Calvo. La otra mesa que va a estar discutiendo en esta misma bloque horario, ¿no? Educación y derechos humanos. Tilce Ovilla ha tenido mucha convocatoria para reunir a varios participantes a discutir sobre
educación y derechos humanos como un tópico que hoy día nos une, ¿no? En la discusión. La co-construcción de los saberes es un tópico que también trae la mesa de Isabel Orellana. Creo que la discusión dialógica entre los saberes menos formalizados, tradicionales, orales, creo que es un tópico muy importante hoy día en la construcción de la ciudadanía, sobre todo cuando existen hegemonías del saber, ¿no? Donde un saber por el color de su piel es menoscabado, menospreciado. Creo que esta mesa nos invita a esa co-construcción de los saberes que están presentes en nuestras sociedades hoy día y que nos permitan esos saberes producir ciudadanía mucho más pensantes, sintientes, con olores distintas, con sabores distintos, ¿no? Por último, en este mismo bloque habla de las ciudadanías urbanas, ¿no? Y los espacios comunes. ¿Cuál es el espacio común que debemos respetar? ¿Cuál es nuestro espacio común? Acá en Chile se habla mucho de la separación del espacio público y lo privado, y creo que este es un buen momento para discutir. Luego, este último bloque termina a la hora chilena de las 5:30 y pasamos a lo que hemos dicho, hablado como el happy hour, donde están todos invitados a encontrarse. Tienen que entrar al link de la página y participar allí, ¿no? Ahora vamos a presentar la conferencia plenaria. Voy a explicar ahora, antes de presentar a nuestra invitada, Gina Tesi, voy a invitar a dar una explicación del funcionamiento. Tendremos una conferencia de aproximadamente 40 minutos, más 20 minutos de preguntas. Favor dejar las preguntas en el chat o en los chats de nuestras redes sociales. Profesionales de nuestro equipo recogerán las preguntas para generar un diálogo con nuestra conferencista principal al final de su conferencia. Entonces, los invito a comenzar esta jornada con nuestra conferencista plenaria, que será desarrollada por Gina Tesi, quien es doctora en educación de la Universidad de Quebec de Montreal. La doctora es profesora asociada al Departamento de Didáctica de la misma universidad, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación. En esta conferencia, la doctora Tesi abordará la ponencia que lleva por título Ciudadanías Globales. Gina, en su conferencia, nos plantea la diferencia entre la ira y el odio, que conducen a la destrucción de uno mismo y del otro. Sin embargo, la ira es a la vez una emoción reconstructiva, una estrategia de supervivencia, una fuente de energía que brota, una inmersión en uno mismo, un proceso de transformación y un universo abierto. El cimarrón es un término español que se refiere a la fuga, que se revela como un gesto supremo de ira que pone en marcha nuestros cuerpos hacia la emancipación. Esta jornada pretende ser un paseo marrón, una invitación hacia fugarnos al encuentro de una filosofía que inspira un educhere marrón, a la vez transformador y emancipador. La conferencia hacia una educación, hacia una educhere del cimarrón, lo liderará la profesora y doctora Gina Tesi. Merci, José. Muchas gracias, José. Qué honor estar en el mismo evento
en el cual hemos escuchado cantar a Víctor Jara. Muchas gracias por ese honor. Kwei Kwei, para todas y todos, Kwei quiere decir buenos días en el idioma de la comunidad Innu, una comunidad indígena de la provincia de Quebec en Canadá. Ayer, en su conferencia plenaria de inauguración, Paul Carr nos dio un retrato de las dificultades y problemáticas que se encuentran en el mundo. Terminó su conferencia presentándonos fotos con la pintura de Munker, el grito, porque efectivamente la humanidad grita. La humanidad y la tierra están en crisis. Lo que le estoy presentando en este momento, después de la conferencia de Paul, es un poco un seguimiento, poder dar un eco a las comunidades que están gritando de dolor. Entonces el título de la conferencia, no habrá emancipación sin rabia. Por supuesto, el tema del simposio es diálogo y emancipación, pero para eso se necesitan condiciones para poder tener emancipación. Y lo que les propongo entonces es de poder analizar la ira, la rabia, como una condición no solamente suficiente, pero necesaria para poder avanzar hacia la emancipación. Quisiera entonces aprovechar este tiempo que me es dado para agradecer la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sus administradoras, administradores, agradecer mis colegas de aquí, las y los estudiantes, técnicos y técnicas, y a todas las personas que nos han recibido. Quisiera también agradecer muy cálidamente a nuestra colega amada Silvia Redón, asociada a todo el equipo que supo movilizar para poder recibir el simposio 2022 de la cátedra. Quisiera también agradecer toda la cátedra de la UNESCO que se movilizó en Montreal, y a todas y todos que me dan el honor de estar aquí conmigo hoy en presencia o en virtual, aquí en Chile o en otros lados en el mundo. Entonces, muchas gracias de estar aquí. Quisiera también reconocer que estamos aquí en un territorio chileno, pero también en un largo pedazo de tierra que parte desde el cono sur de la tierra hasta el cono norte, estirándose. Y esa banda de tierra, ese pedazo de tierra, desde una perspectiva colonial se llama América, pero las comunidades indígenas entonces reconozco que estoy presentemente aquí en el territorio de Abya Yala. Creo que mi cargador del control de diapositiva no quiere obedecer a mis órdenes. Entonces lo que les propongo, por supuesto me va a atrapar el tiempo, pero les propongo una caminata, un paseo conmigo, un poco como lo hacían los cimarrones, caminar conmigo al encuentro de palabras. Me van a decir, ¿pero por qué encontrarse con palabras? Vamos a ir a encontrarnos. Un momento, si no me escucha, es porque estamos tratando de hacer funcionar las diapositivas.
Alors, le sommaire de la présentation. Entonces, el resumen de la presentación. Entonces, aquí una caminata en 7 etapas. Entonces, primero, la colonización de la ira de las mujeres. Segundo, descolonizar la ira de las mujeres. Tercero, la emancipación. Cuarto, no habrá emancipación sin ira. 5, etapa 5, el cimarrón. Sexta etapa, la pedagogía de los cimarrones. Y séptima etapa, mi propuesta de una eduquerre marrona. Debo decir que esta presentación me es inspirada por una poeta afroestadounidense que se llama Audre Lorde. Audre Lorde nos dice, nadie es libre mientras hayan otras personas oprimidas. Nos dice, su silencio no lo protegerá. Rompamos el silencio. Del uso de la ira, la respuesta de las mujeres negras al sexismo y al racismo. Las palabras. Paulo Freire nos invita a realizar la lectura de las palabras en una perspectiva de lecturas de los dolores, de lectura del mundo. Entonces, por la lectura de las palabras, también leemos los dolores del mundo. Para resumir, un psicoanalista francés, Boris Cyrulnik, nos dice que existen 3 nidos ecológicos de desarrollo. El ambiente uterino, que es nuestro primer espacio de desarrollo, el ambiente familiar, que es el segundo ámbito, y nuestro tercer ámbito de desarrollo son justamente las palabras. En otras palabras, o sea, de otra manera, las palabras son alimentos, como los alimentos afectivos, terrestres, espirituales que necesitamos para poder vivir. Entonces quiero aprovechar para agradecer de todo corazón las traductoras y los traductores. Les agradezco de acuerparse conmigo para poder llevarle mis palabras, depositándoles en sus orejas. Palabras que espero podrán encontrar un camino hacia su corazón, hacia su pensamiento y hacia su alma. Alors, une mise au point tout de suite dès qu'on entend colère. Entonces, solo para ajustar, cuando escuchamos a ira, pensamos en rabia, en odio. Quisiera decirle que no se trata de eso. ¿Tengo cara de una persona con rabia o de una persona odiosa? No. Sin embargo, sí tengo ira. Entonces no hay que confundir la ira con la rabia y el odio. La rabia es impulsivo, pasajero, intermitente, pero el objetivo es destrucción, destruirse, destruir los demás, el otro. El odio es estable, duradero, y también tiene como objetivo la destrucción de las personas o de los demás, la destrucción sistemática. Mientras que la ira es una emoción fundamental, es una emoción duradera que sirve a la sobrevivencia. Cuando hay opresiones que se viven, cuando hay un malestar resentido, ahí está la ira. El fuego de la rabia y del odio no son los fuegos de la ira. El fuego de la ira es un fuego de combustión en vista de una transformación, una combustión en vista de una emancipación de sí, de los demás y de los nuestros. Entonces, el contexto de la presentación siempre es importante contextualizar una presentación. ¿Qué quiere decir contexto? Quiere decir tejer con. Entonces, ¿qué quiere decir tejer esta presentación? La declaración de la ONU en 2013. La ONU declaró en 2013, en su resolución 68-137, 2015-2024, década internacional de las personas de ascendencia africana, en 3 términos: reconocimiento, justicia, desarrollo. El programa de la década internacional
été logée dans une instance permanente du Haut Commissariat. Fue hospedada en una instancia de la Alta Comisaría por los Derechos Humanos. Entonces las fotos reconocen a alguien que conocen bien, Michelle Bachelet, que en esa época se encontraba en el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ella dijo, la década es una plataforma única que se enfoca sobre la contribución importante de las personas de ascendencia africana en cada sociedad y defiende medidas concretas para poner fin a la discriminación y para favorecer su plena inclusión. Entonces, afirmaciones reveladoras, no las voy a leer todas, pero afirmaciones sobre la situación de las PA, entonces personas de ascendencia africana en el mundo. Aquí en Abya Yala, 200 millones de personas se consideran de ascendencia africana. Son personas que se encuentran dentro de los grupos más pobres y marginalizados, son víctimas de la trata transatlántica de esclavos o migrantes más recientes. Son personas que tienen un acceso restringido o casi no tienen acceso a servicios de salud, a educación, a los derechos fundamentales. No se les da peso a sus acciones. Son discriminados en el tema del acceso a la justicia. Tienen que enfrentar a profilaje racial y racismo sistémico. Viven distintas formas múltiples, agravadas y juntas de discriminación fundadas sobre distintos motivos, como la edad, el sexo, la lengua, la religión, etcétera, etcétera. Entonces, en esta declaración, las personas de ascendencia africana de Abya Yala son consideradas como descendentes y víctimas de la esclavitud, y siguen siendo víctimas de la esclavitud moderna y de la colonización. Son así, siguen siendo víctimas de las consecuencias que se manifiestan bajo formas como el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia, etcétera. Entonces hay que considerar que todo eso hay que analizarlo en base al concepto de interseccionalidad. Kimberly Crenshaw nos decía que hay que tomar en cuenta cómo se entrecruzan las identidades y las experiencias vividas para mejor entender la complejidad y lo grave de los prejuicios vividos. Entonces, ser una persona de ascendencia africana en Abya Yala y en otros lados en el mundo no solo es ser víctima de prejuicios en función del sexo o del color de la piel. Las consecuencias se viven en base a distintos aspectos, la identidad, la orientación de género, la identidad, el lenguaje. Entonces, las personas de ascendencia africana sufren de todo eso además. Entonces, la noción de interseccionalidad es esencial para poder entender lo grave de su situación. Al centro de la interseccionalidad de las identidades y de los prejuicios vividos se encuentra la mujer negra, la mujer de ascendencia africana. Entonces, en ese centro, en ese entrecruce, ella vive son las personas que viven la desclasificación, la invalidación, la descalificación, la censura, viven violencias múltiples, sistémicas, sistemática y crónica a la vez, como mujer, como negra, como pobre, como persona de identidad o de orientación de género múltiple, etcétera, etcétera. La mujer negra. La mujer negra al cruce de esas identidades, de esos prejuicios que sufre en sus dimensiones más fundamentales, la dimensión corporal, emocional, intelectual y espiritual. El cuerpo de la mujer negra se desvaloriza de manera intrínseca, desde su pelo, sus rasgos, el color de su piel, su tamaño, su manera de caminar, etc. Su cuerpo se desvaloriza. Su afectividad se descalifica. No se reconoce, no se aprecia, no se toma en cuenta sus emociones, su afecto. No suscita
negro, propuesto por Moya Bailey, una afrofeminista queer, que habla de la misoginia específica aplicada hacia las mujeres negras. En cuanto a la intelectualidad, la mujer negra vive el racismo cognitivo. Es vista como el ser humano menos inteligente del planeta. Racismo epistemológico, se invalida sus saberes, sus creencias, sus lenguas, etc. Su espiritualidad es cosificada, es sofisticada, explotada, esclavizada. Todavía sigue existiendo la esclavitud. Se suprime, se elimina por medio de los feminicidios, los genocidios, los infanticidios. Entonces, esas identidades heridas no pueden dar lugar a ciudadanías emancipadas o desarrolladas. Esas alteridades heridas, esas ciudadanías heridas, ou rapport à la cité monde. Et va dire aussi éco-citoyenneté mondiale blessée. Y también va a decir ecociudadanía mundial que está herida con el oikos. Nuestras identidades, nuestras alteridades y nuestras diferentes ciudadanías están heridas. Entonces, la mujer negra y su ira, ¿por qué no la expresa? Bueno, porque eso está colonizado. Es un espacio emocional que está colonizado como otros espacios, territorios, etc. Y, sin embargo, la mujer negra es una mujer en creol, un femme du bout. Femme du bout en creol quiere decir que es una mujer centro, es una mujer que tiene muchas responsabilidades sobre sus hombros, que está de pie, pero no tiene derecho a tener ira. Entonces, en este sentido, insistiendo en esta ira de la mujer negra, no puedo decir que es la única que sufre. No es un concurso de miseria y de saber quién sufre más. No, pero digo, como ella está en el epicentro de la interseccionalidad de los prejuicios que vive en función del sexo, del género, de la raza, en todas las latitudes, en todas las condiciones, entonces yo me digo que toda persona que esté viviendo ira, independientemente de su raza, de su género, toda persona que tiene ira, que está en resistencia, resiliencia, que está en solidaridades plurales, es una mujer negra. Si es un hombre blanco, es una mujer negra. Si tiene ira, si está en resistencia, resiliencia y si está en solidaridades plurales. Entonces, nos parecemos también, aun cuando sí la mujer negra concentra esos prejuicios. La colonialidad es una teoría que conocen bien del sociólogo Aníbal Quijano, sociólogo peruano, pero también María Lu Gómez y también a Enrique Dussel, y nos hablan de matrices coloniales de poder y de saber que se basa en 4 pilares. La colonialidad va a dar lugar a una explotación de la naturaleza y va a crear clases sociales porque hace falta hombres y mujeres para que puedan realizar ese trabajo. La explotación de la naturaleza. Luego la colonialidad también va a abrir paso a la hegemonía cultural del resto del mundo. Es el eurocentrismo, el tener este dualismo inferior-superior, racional irracional, hombre-mujer, espíritu-cuerpo, todas estas maneras de jerarquizar, polarizar, esto nos viene de la colonialidad por esa hegemonía cultural, que es saber, que es no saber, que es religión, que es no religión, que es lengua y que es patuá. Todo esto viene de la colonialidad y esto también abre la puerta a la jerarquización de fenotipos en raza, una clasificación jerarquizada de los seres humanos y es interseccionalidad, puntos de presión. Aprendimos a socializar en función de razas basándonos en el fenotipo, el color de la piel.
La colonialidad también abrió la puerta a la dominación de las personas, de las mujeres, también la dominación del género en un patriarcado sistemático, para no decirlo planetario. Esto se puede ver hoy en día, desafortunadamente, cuáles son los efectos de este patriarcado sistémico, como en Irán, pero también a través de los feminicidios en el mundo entero. La modernidad occidental está inscrita desde 1492, desde el principio, desde que desembarcó en Abya Yala, un marco de referencia que se puede llamar la colonialidad. Y la colonialidad, que empezó antes del proceso de colonización de los territorios, sigue hasta hoy en día, en 2022, mucho inferioridad innata del otro con respecto al otro, también con respecto al europeo, matriz hegemónica de poder sobre la naturaleza y también, pues, utilización de la naturaleza para aprovechar, pues, la hegemonía del occidente. Ahora bien, la ira de los oprimidos, este territorio emocional es el más ocupado, el más lleno y el más colonizado, el más ahogado. Hay represión, supresión y opresión de esa ira de los oprimidos. Esta represión, esta supresión u opresión se siente en todas las esferas. En la esfera mitológica, la ira de las mujeres se asocia a la diabolización, a la brujería. En la religión, esa ira de las mujeres se asocia al pecado. Esto, bueno, pues cuando uno, pues, la disimula. En la esfera filosófica, esa ira de las mujeres se asocia a la irracionalidad, a la falta de razón, a la pérdida de la razón. Incluso en la esfera médica se explica por la hiperemotividad, la locura, la enfermedad mental, histeria, muy negativas, pérdida de control, hiperemotividad. Y en la esfera social, la ira de las mujeres se ve como algo contrario a la feminidad. Si queremos que nos consideren femeninas como mujeres, hay que hacerlo bajo el signo de, bueno, de ser buena, portarse bien, ser dulce, estar calmada, ser amable, ser pasiva, silenciosa, aceptar todo y decir sí a pesar de todo. De manera que la ira es un deber, un derecho, y no lo digo. Yo hablo de mujer, mujer negra, ¿y en qué pienso? Pienso a todas las mujeres oprimidas del mundo. Hay que descolonializar la ira, verla como un derecho, verla como un deber, ocuparse y comprometerse a solidaridades plurales. En el paradigma descolonial, la ira ahora se trata ontológicamente de una emoción a partir de perspectivas de los oprimidos y no a partir de la perspectiva del opresor. En la dimensión epistemológica, la ira tiene mucho saber crítico y hay que reapropiárselo justamente para catalizar la emancipación. Y en la dimensión praxeológica, la ira ofrece una infinidad de praxis, de reflexión, acciones, dialécticas. La tercera escala, la emancipación, nuestro tema, es el tema de este simposio. Entonces, la emancipación. La etimología de este término se puede ver en Cinemascope. Por ejemplo, es el prefijo privado, que priva, que es quitar. Man viene de manu, latín mano. Sipación viene de sipare y en latín
que significa guardar, acaparar, tomar. Entonces, emancipación significa quitar la mano que me acapara, quitar la mano del amo que me oprime, emancipación nos domina, que nos reprime, que nos ahoga y que nos oprime. Eso es lo que significa emancipación. Y por eso me gusta escribir esta palabra separando las tres partes para que podamos entender lo que quiere decir este término. La emancipación, en Quebec tenemos una comunidad Innu que yo mencioné con anterioridad cuando dije Kwei Kwei. Son mujeres Innu o quienes nos dan excelentes ejemplos de emancipación. Y pienso en una mujer que me gusta mucho, una mujer Innu que se llama Josephine Bacon. Es una mujer muy dulce y sin embargo esa dulzura hace que surja su ira. Y en sus poemas nos dicen, mis aguas tienen dolor y me faltan las palabras. Está llena de palabras que comparte y nos dice, bueno, no me escuchas, no me hablas. Y también le habla al colonizador. Otra poeta Innu que me gusta mucho, Natasha Canapé-Fontaine, es una mujer autóctona Innu de Pasamit en Canadá. Ella, Natasha Canapé-Fontaine, a partir de su ira nos dice nuestro paso en nuestra alma. No entres en mi alma con tus zapatos, no entres en mi alma con tus zapatos. Es una frase pequeñita, pero tiene un sentido tan profundo y una emoción tan profunda. Y luego tenemos a otra poeta Innu muy inspiradora, quien es Maya Cousineau Molen. Maya Cousineau Molen nos dice que ella siente ira y ella asume su ira y la explicita. Dice, yo soy salvaje, soy mujer y retomo mi derecho de existir. Y pienso que son excelentes ejemplos de emancipación que nos ofrecen estas mujeres que vienen de la comunidad Innu de Quebec, y los invito a que lean los numerosos poemas y libros que han escrito y otros textos también. El título de la conferencia, No hay emancipación sin ira. Ahora entienden por qué lo digo. ¿Cómo emanciparse? ¿Cómo atreverse a retirar la mano del amo que nos acapara y que nos deja sin energía y que nos deja sin ira? Esto no es posible. Entonces, emanciparse es decir no. La ira nos permite ir a buscar la energía necesaria para decir que no. Decir siento ira es el primer paso hacia la emancipación. Y en este sentido hay que recuperar la confianza en sí misma. Hay que tener una confianza en la lectura que hacemos de una situación, también confiar en lo que sentimos, en lo que hacemos, el hecho de no estar solas, de poder enfrentar las consecuencias, superar los obstáculos y ver la luz al final del túnel. Es un carburante necesario, es una fuente de inicio, es una combustión, es el inicio de la combustión, es la energía vital, es un soplo. Entonces, la ira, gracias a las teorías feministas críticas, pues podemos ver la ira descolonizada a partir de teorías feministas críticas de afrofeministas, ecofeministas, feminismos descoloniales y feminismos indigenistas, así como otros feminismos que están en emergencia en todas partes del mundo y en otros contextos. De manera que podemos hablar de pedagogías feministas porque la teoría feminista finalmente se produce para acompañar a las mujeres, a las oprimidas, en su emancipación.
hay que ser conscientes de lo que hemos sido. Hemos sido desposeídas de nuestra ira y nos la tenemos que reapropiar esa ira, conocer esa ira, aprender a conocerla, ritualizarla, dialogar con ella, así como con el otro a través de sus propias iras y hacer de su ira y la de los demás cómplices. Nuestras iras son cómplices, aliadas que nos acompañan en la praxis de transformaciones sociales y emancipación individual. Descolonizar la ira supone, inspirándose pues d'Audre Lorde, de hacer una pedagogía. Audre Lorde nos dice que la ira es rica en energía, en conocimiento y en retomar el poder sobre sí mismo. Ahora, esta invitación para repensar la ira también es para repensar el diálogo. A partir del momento en que uno vuelve a aceptar o vuelve a conocer su ira y se vuelve un aliado, el diálogo con la otra persona se vuelve posible. El diálogo consigo mismo va a ser diferente si no nuestro diálogo va a estar en el corazón de nuestra ira, diálogo con uno mismo, con el otro, con la ciudad-nación, con la nación-mundo y con la ciudad oikos. Todo esto va a ser diferente y nos permitirá ir hacia la emancipación, ir hacia la transformación social necesaria. Pero todo ello debe provenir de la ira de las personas oprimidas. Ser una mujer en el mundo desde hace 500 años o cerca de 500 años ya, se dirá que es un recorrido, que es difícil, y sin embargo, tenemos ejemplos de mujeres que se mantuvieron de pie y que han luchado contra la esclavitud y que simplemente pues se fueron. Y tenemos a la de Guadalupe, pues tenemos mujer de autoridad, una marrón muy conocida en Guadalupe. La ira de la mujer negra, podríamos decir que está evidenciado por una autora haitiana, Evelyn Trujillo, que le da pues más amplitud a la presencia de este marronage, y vemos que incluso en el marronaje tenemos a mujeres que han sido totalmente borradas del relato. Mujeres marrones hay muchos, y en Jamaica, en Haití, en la isla de la Reunión, en Haití, en Estados Unidos, en Bermudas. Hay otras sociedades también donde fueron pues reducidas a esclavas, sí, se resistieron y pues ellas huyeron de la esclavitud. Una cimarrón, una mujer cimarrón, bueno, yo la llamo de manera simpática, es una mujer cimarrona muy simpática, Christine Taubira, de la Guyana francesa, todo el mundo la conoce. Y lo que me gusta de Christiane Taubira es que ella tiene ese pensamiento cimarrón. Uno tiene esa persona vital que dice no, que se resiste y que al mismo tiempo que ofrece pues una manera de tener resiliencia. El cimarronaje como acto pues de soberano, de emancipación, puede verse como una perspectiva pues colonial, pero también puede verse desde una perspectiva descolonial. Y según una perspectiva colonial, el cimarronaje se ve como una deserción, no es emancipación. No es una persona fugitiva, el cimarrón, es una persona que se libera sin pedir permiso. No son personas violentas, son personas que fueron violentadas mientras resistían. No son comunidades marginalizadas, son comunidades solidarias
que expresan su interdependencia. No son rituales de sacrificio, sino de resistencia, resiliencia, y tampoco son actividades de banditismo, son estrategias de liberación de la esclavitud sistémica. No son hombres cimarrones desconocidos, son mujeres cimarrones y hombres cimarrones que se deben conocer. Hay que repensar el cimarronaje. El cimarronaje puede verse como el acto de nacimiento de los Abya Yala. Es toda esa parte negra de Abya Yala y del cimarronaje. El cimarronaje es un arte de romper la cadena y una ciencia de la resistencia entre la opresión y una filosofía de la resiliencia hacia la alegría de vivir. El cimarronaje se ve como un precursor de la ecociudadanía mundial. Esto es un acto que es ecológico. Cuando se hace cimarronaje, pues se hacen cosas de manera diferentes. Estamos en oikos, en movimiento en aikos, y nos unimos al ambiente, no lo sobrevivimos. El cimarronaje es un acto geopolítico, geotierra, geopolítico, que viene de polis, que viene de ciudad. Y el cimarronaje es tomar acto de nuestra ciudadanía territorial. Es un acto político en el sentido de política de relación de poder, porque el cimarronaje transforma las relaciones de poder. Résolument social, marronais, c'est faire communauté ensemble. Es crear comunidad juntas. No se puede sobrevivir solo siendo cimarrón. El acto de ser cimarrón es un acto epistemológico porque implica la construcción de saberes en contextos hostiles, en situación de sobrevivencia, en estado de vulnerabilidad múltiple. Es un acto ético porque se trata de liberarse de su opresor. Y como dice Freire, al liberarse sí mismo, se libera también al opresor, opresora. Entonces es un acto resolutamente cultural y que participa lo que es 500 años más tarde Abya Yala a través de la música, de los cantos, del baile, la poesía, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de ser cimarrón es un preludio a ecociudadanías mundiales plurales. La ecociudadanía global mundial es una poética de la relación, es la creación de palabras, conceptos del ambiente. Hay que reapropiarse las palabras. Me gusta mucho inspirarme del que es considerado el poeta de los cimarrones, es Édouard Glissant. Pedagogía del cimarronaje. Alors, Paulo Freire nous dit, voilà Paulo Freire nos habla de la gran tarea humanista y histórica de los oprimidos, liberarse ellos mismos y liberar sus opresores. Los que oprimen, explotan y ejercen la violencia no pueden encontrar en el ejercicio de su poder la fuerza de liberar a los oprimidos y de liberarse ellos mismos. Entonces, la pedagogía cimarrona es esa ética de liberar los oprimidos y las oprimidas desde la emancipación por ellos mismos, ellas mismas, y asimismo liberar sus opresores por una poética de la relación, una ética de la justicia social, una política de la igualdad entre mujeres y hombres, una crítica social de una epistemología de los intersticios, porque hay que avanzar de manera escondida, el opresor nos está vigilando. Entonces, por eso se habla de epistemología intersticial. Una praxis de la comunidad y finalmente esas pedagogías cimarronas nos ofrece una filosofía Ubuntu. Y para terminar con nuestra séptima escala,
inspirándose de la mujer dicha, mujer negra, será una buena apelación. Haremos con eso, funcionaremos con eso. Mujer de ascendencia africana en Abya cimarrona, que toma y realiza su emancipación. Su emancipación se hace entonces pensando en estas distintas y múltiples identidades heridas en sus dimensiones fundamentales, el cuerpo asociado a la tierra. Para pensar el cuerpo hay que celebrar el templo, lo que nos enraiza. Para pensar nuestras identidades hay que revalorizar la emoción, el agua que surge y irriga el ser. Para pensar nuestras identidades heridas hay que reconstruir, desconstruir, co-construir saberes de resistencia y resiliencia que inspiran al ser. Para pensar a nuestras identidades heridas hay que reencontrar el sentido de la búsqueda y la búsqueda de sentido al cual el ser humano aspira. El diálogo y la emancipación, que son los temas del simposio de 2022 de la Cátedra de UNESCO, se enfocan en la pregunta cómo construir junto una humanidad. La filosofía humanista de los pueblos bantú, que se llama Ubuntu, que quiere decir humanidad en lenguas bantú. Esta filosofía nos ofrece una posibilidad en cuanto a eso. Esta filosofía Ubuntu nos dice, yo soy porque eres. Yo soy porque somos. Desmond Tutu nos dice, a menudo he dicho que Ubuntu era uno de los mayores regalos que África ha hecho a este planeta. Desgraciadamente, este regalo es ignorado o no se conoce por mucha gente. Entonces, en este momento en que conoce este término Ubuntu, que es una palabra muy importante, por favor, infórmese sobre esta filosofía humanista africana y no solo una plataforma en línea, ¿no? Les agradezco. Espero que podamos seguir construyendo, haciendo Ubuntu juntos y juntas, pero para eso las y los oprimidos, oprimidas de este planeta tienen que ir a buscar esa ira, se juntan, se relacionan con nuestra ira y se inspiran de las mujeres negras y marronas de Abya Yala que existen desde hace 500 años. Entonces, muchas gracias a todas y todos. Cuídense. Cuídense ustedes mismos y las demás personas también. Voilà. Entonces, esto. Voilà, José. José. Buenos días, José. Hola, Nuevamente. buenas. Entonces, agradecemos a Gina por la presentación. ¿Me escuchan bien? Oui, oui. Ah, muy bien, Entendemos bien. gracias. Tenemos aún un tiempo acotado para resolver algunas preguntas. Tenemos 15 minutos. Gina, yo he recogido un par de preguntas y invitaría a todos los que están viéndonos y siguiendo esta transmisión que puedan dejar en el chat las preguntas y así yo el equipo que tenemos de soporte nos va a ayudar a hacer llegar estas preguntas a Gina. Por ahora, yo tendría 3 preguntas. ¿Quieres que te las lea una por una o las 3 juntas? Oui. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la ira y el miedo, ¿no? Tu vas traduire pour moi. Sí.
ella puede escuchar, ¿no? Oui, oui, je t'écoute, José. Ah, muchas Sí, gracias. no escucha. Perfecto. La pregunta uno tiene que ver con la ira y el miedo. El miedo también es una expresión colonizadora. El miedo también nos ha contenido y nos ha puesto en una situación de subalternos, ¿no? A través del miedo también nos han dominado. En tu opinión, ¿cómo la ira y el miedo se sitúan en nuestros cuerpos? ¿Cómo podemos usar la ira y el miedo, que también están en el mismo cuerpo, como caminos para la emancipación? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con los procesos decoloniales, ¿no? Y que somos parte en Latinoamérica, ¿no? Nos interesa particularmente la pregunta es sobre cómo la reflexión decolonial puede profundizar nuestras democracias, y en particular cómo la pedagogía feminista puede profundizar la democracia en nuestras escuelas. Esas son las preguntas que he recogido hasta ahora. Ça va? Merci, merci, José. Muchas gracias, José. En cuanto al miedo, justamente creo que la ira, si no nos dejamos, si dejamos de lado la ira, nos dejamos dominar por el miedo. La ira permite justamente de ir a buscar la energía necesaria para trascender la ira. Estos cimarrones, cimarronas, estas mujeres y estos hombres que se atrevieron, o sea, superaron su miedo para escapar las plantaciones, y estas personas se enfrentaban a todo tipo de violencia si eran capturadas. He mostrado fotos de mujeres colgadas, hombres colgados, lo que vivían, y luego las llevaban, sino a las plantaciones de nuevo. Entonces un miedo orgánico que existía. Estaban seguras que esas personas iban a perder la vida o vivir violencias profundas o reencontrarse con el estado de esclavitud. Entonces esa ira permitió trascender o ayudarle a trascenderle el miedo para poder superar y desafiar el opresor, el maestro, el amo. Entonces, si no abordamos nuestra ira, nos dejamos completamente habitar, invadir por el miedo. Y en cuanto a la segunda pregunta, creo que creer que la democracia, que las injusticias sociales se pueden solucionar en la democracia, no. Sociales, mientras existan desigualdad entre hombres y mujeres, mientras las mujeres sean oprimidas porque son mujeres, mientras que los negros sean oprimidos por ser negros o negras, mientras las personas del mundo sean oprimidas por ser de X religión, idioma, etcétera, eso no se puede solucionar en un marco de democracia. Y la idea es presentar la democracia un poco como una utopía necesaria, concreta, que es lo que es paradoxal. Pero sí, la democracia es una utopía real hacia la cual hay que caminar y avanzar. Pero jamás hay que pensar que nos encontramos en democracia cuando hacemos frente a racismo, sexismo, feminicidios, ecocidios, etcétera. Esto no se puede solucionar dentro de la democracia. Entonces, para una educación a la democracia real, hay que justamente concentrarse en todas esas injusticias social, ambientales, etcétera. Entonces, no hay democracia sin abordar esta miseria que existe en el mundo.
Je ne sais pas, ça répond à votre question, à vos deux questions. ¿Responde a sus preguntas, José? No sé si... Sí, además nos hace pensar porque nuestro continente, la ira ha sido tratada como algo malo, ¿no? Como, no, tú tienes que comportarte, tienes que reprimir tu ira, tienes que reprimir ese sentimiento. Y tu invitación es justamente otra, es a reconocerla, incorporarla en nuestro cuerpo y incorporarla como como un canal, como dices tú, un punto de fuga en este cimarrón, ¿no? Hacia la emancipación. Agradezco mucho la respuesta. También quiero contarte, Gina, que hay en el chat muchas personas agradeciendo tu conferencia por justamente cómo se hacen estas diferencias entre cólera, ira, odio, ¿no? Quisiera dejar estos últimos minutos para cerrar, que tú nos puedas invitar a seguir pensando estos temas en presencia, digamos, de esta jornada que tenemos hacia adelante sobre la ciudadanía. Te pediría las últimas palabras de cierre para pasar a la pausa y luego retomar en las mesas. Ah, si, si. Merci, merci, José. Mais en Muchas fait, gracias, José. Invitaría a todas las personas que han escuchado esta conferencia. No sé cómo se sienten. Son palabras. He hablado de la importancia de las palabras. Las palabras acompañan las emociones. Entonces, dependiendo de cómo se sienten, tomen eso. No son mis palabras, es su cuerpo, todo su cuerpo, su alma que está hablándole acerca de las palabras que han escuchado de mi parte y de los traductores y traductoras. Entonces, por favor, escuchen esas palabras y lo que quieren decir esas palabras acerca de su propia ira. Cada uno tenemos nuestra propia ira por todo tipo de razones y temas. Entonces les invito, después de esta conferencia, quizás ir al encuentro, quizá alrededor de un vasito de pisco sour y encontrarse con esa ira. Amo el pisco sour. He probado bastante eso aquí. La idea entonces es tratar de tomar un pisco sour con su ira en toda amistad y escuchar esa ira, dejarla que la acompañe en su vida y que la lleve a decir no cuando está en situación de opresión. Y eso. merci à tout le monde. Muchas gracias a todas y todos. Sí, muchas gracias, Gina. Excelente para comenzar este día. Es una muy buena recomendación local el pisco sour, pero mucho más reconocer nuestras emociones en nuestros cuerpos como parte de ella, la ira, pero también la alegría, el entusiasmo latinoamericano. Eso también es parte de nosotros. El desorden también, el chasconeo, eso es parte de nuestra cultura y que esa me parece importante incorporarla en nuestra forma de emancipación. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias a todos y a todas los que han participado en esta apertura del segundo día de nuestro simposio. Dejamos ahora en pausa y las mesas de discusión comienzan entonces a las 11 horas de Chile. Muchas gracias. Abrazos a todas y todos. Merci d'être là. Merci. Gracias por estar ahí. Gracias. Chao. Je vais sortir.